Enrique Sayas, ¿cómo estás, hermano? Muchísimas gracias por venir a Etiquetas. Gracias, Fabri. Un placer, un honor estar compartiendo por primera vez en este podcast. Ojalá que no sea la Ojalá que no sea última. la última y bueno, va a ser la última en un tiempito porque vos estás de gira ahora. Van a estar después de 2 años, o sí, 2 años ya, van a estar otra vez por Europa. A esta altura de tu carrera y siendo obviamente una banda consagradísima, ¿cómo se encara este tipo de tours? Vos sabés que este tour surge a raíz de que 2 años atrás estuvimos tocando en Madrid y había tanta buena energía, tanta buena onda. Nos encontramos con tantos viejos amigos, hicimos nuevos amigos que le prometimos volver lo más rápido posible. La idea era volver el año pasado, no se dio. Entonces este año, en el marco de las celebraciones de los 25 años, arrancamos este Claro. festejo por allá, por la Por, madre patria. y la cantidad de paraguayos que hay ahí. O sea, la otra vez vi un artículo, no sé si te comenté, Alan, la otra vez vi un artículo que que es el segundo país con más migrantes paraguayos solo por detrás de Argentina. O Es sea, es seguro. un montón. Hay un montonazo, hay un Y a montonazo. vos te tocó vivir fuera del país, a mí no me tocó todavía, pero a vos te tocó ya vivir fuera del país. Y 2 semanas estás de viaje y ya parece que querés ponerle agua fría a cualquier tierra con pasto porque extrañas demasiado y allá me imagino que le ven a ustedes y se vuelven locos. Y por eso es que tenemos ese sentimiento, entendemos bien lo que es el Techagaú, el Sí, extrañar tu familia, tus amigos, tus costumbres. Nosotros estuvimos viviendo varias veces fuera de Paraguay y tanto entendemos ese sentimiento y que nosotros podamos llevar a un nuestros pedacito. compatriotas un pedacito de paraguayidad en forma de música, en forma de sonido, un pedacito de ese chipaguazú, Sí. de ese boriborí, de ese sollo, en forma de música. Y vamos a emocionarnos, vamos a cantar, vamos a bailar, a, a tener buenísimas energías, buenísima vibra. Estoy seguro que va a ser una jornada ¿Y el espectacular. público cómo es? Porque yo tengo dos perspectivas acá posibles, ¿verdad? Dos posibilidades. La primera es que como llevas un pedacito de Paraguay y están tanto tiempo lejos de su tierra, se vuelven locos. Revienta todo. Y la segunda es que se europeizaron un poco y que están más tranqui. ¿Cómo es el público allá? Vos sabés que es un público con muy buena onda, siempre está muy amables, muy atentos, muy serviciales, siempre están a disposición para lo que uno necesite, te invitan a todo. Realmente es un gustazo. Y como tenemos ya muchos amigos Sí, y otra vez hicimos nuevos amigos esta vuelta que fuimos 2 años atrás, todo el mundo nos escribe, nos invita, que nos claro, quieren agasajar en sus casas. Y es genial, ese es el poder que te da la música, ¿verdad? claro. El poder cultivar amistades, conocer lugares, conocer situaciones, tener experiencias, tener anécdotas. No solamente fuera del Paraguay, sino también dentro. Estuvimos tocando en el Pacaraí Hace poquito. hace poquito, el domingo pasado. Y fue tan increíble todas las aventuras que tuvimos en cortas horas de tiempo que estuvimos dando vueltas por allá. No, total. Y eso, la magia de la conexión de la música se mezcla otra vez con la calidez que de por sí caracteriza al paraguayo, ¿verdad? Que el Exacto. paraguayo, ya acá, vos sos extranjero y somos famosos por recibirle bien a la gente. Imagínate allá un paraguayo en el extranjero que empatiza con lo que estás sintiendo vos, que llegas nuevito, o que simplemente vas de visita, te reciben con los brazos. Me imagino que hasta casa ya te habrán ofrecido para quedarte allá. Siempre nos ofrecen de Sí, todo, nos cuentan sus anécdotas, sus historias, sus logros, sus frustraciones. Y estamos compartiendo de todo, ¿no? No solamente la parte profesional, sino claro. también la parte humana. Y eso es lo lindo que tiene la música. Y por supuesto que también hay gente de otras nacionalidades que de yapa o de Claro. rebote caen y empiezan a conocer la banda y se fanatizan con los discos, con las Sí, canciones. Obviamente esperamos un público en su mayoría paraguayos, pero sí sí, sabemos que también van a haber sí. de otras nacionalidades. Total, y de otras nacionalidades y de otras generaciones. Te escuché decir en La Roca que estuviste, de hecho, antes, estamos grabando este podcast un jueves 16 de octubre, Exacto. y te escuché decir antes que mientras más público se puede agarrar, mejor, por supuesto. ¿Cómo te llevas con el público de mi generación? Yo tengo 24 años. O sea, ¿es muy diferente o te
te da todavía retratos de cómo eran los jóvenes en tu época saltando y viviendo el rock. Es muy diferente. Nosotros tenemos, eh, pasamos desde el cassette hasta el streaming. Sí. O sea, pasando por todas las maneras en que el ser humano escuchó música, ¿verdad? Hasta Y vinilos. hasta vinilos. Y realmente la transformación que tiene el ser humano en el avance de la tecnología es abismal y cada vez más rápido. Claro. Sin embargo, yo presiento que el público tiene una madurez mucho mayor a nuestros inicios. Ah, ¿en serio? Sí, Percibí sí, sí, mayor sí. madurez. Mayor madurez. Yo veo ahora que en los festivales Mm, internacionales en donde están los artistas sí. paraguayos, el público paraguayo le da ese cariño, esa importancia, esa valorización tanto al público, tanto al artista paraguayo, al Sí. igual que al artista extranjero. O sea, canta y vibra de la misma manera. Eso en nuestros inicios no era tan así, éramos como quizá la molestia Acá el de los bicho raro, era el ¿verdad? bicho raro, era como más cowa Eh, aplaudir o cantar las canciones de la música hecha en Paraguay, ¿verdad? sí. Y inclusive en la época que nosotros arrancábamos cantar en español temas propios era como vairo, Era medio era chocante, visto, ¿verdad? claro, Sí, sí, porque sí. tenía que ser o cover o tenía que ser en Claro. inglés sí o sí, ¿verdad? Estábamos tan acostumbrados a todo lo que nos llegaba de los medios de comunicación. A todas las influencias. Y vos que empezaste con Guns, con esa época Pearl Jam, Nirvana, los 90, rock, aunque también estaba fuerte el rock en este caso argentino y estaban surgiendo cosas en lo nacional, pero era como, así como vos decís, el bicho raro apareció y el público paraguayo luego tiene esa fama de ser un poquito más escéptico. Es como que de observar, a ver, ¿qué tenés? No, no es que es muy Exactamente, dado. Y vos claro, estás notando un cambio ahí. muchísimo. El cambio para mí es muy grande, ¿verdad? Como decías antes, era como que iba a Eh, aplaudir y miraba si el de al lado aplaude, ¿verdad? Decía, sí. aplaude, él aplaude también, ¿verdad? O sea, quería esa validación, ¿verdad? Éramos más sumisos, más coguá. Y yo ahora le veo a la gente o al Mm, público mucho más despierto, tal vez las redes sociales hacen que también nosotros veamos cómo es en nuestros países, claro. ¿verdad? Eh, la gente o los fans llevan remeras de los grupos Sí. locales, banderas de los grupos locales, eh, saben su historia, hasta tienen su preferido, su músico preferido. O sea, ya Claro. tenemos quién es tu paico preferido, ¿verdad? Claro. ¿Tu video favorito? Como antes tuviste tu Claro, claro, favorito. claro. Y son cosas que antes No se veían. no se veían, no Claro. se veían. O era más de nicho, más difícil, ¿verdad? Exactamente. Sí, había un nicho que siempre apoyó al rock hecho en casa. eh, Pero no siem- estaba esa identidad tan intrínseca en el mismo. Y ahora el joven es, puta, yo llevo a Paico de mi bandera. O sea, es mi exactamente. bandera, es mi país, Y si ¿verdad? revisas su playlist en su Spotify o en su Sí, plataforma, vas a ver también a su grupo paraguayo entre claro. medio de los grupos extranjeros, escuchándolo de igual a De igual. igual a igual, De claro, igual ¿no? a igual. Y sin mirarle de abajo, ¿verdad? Que es lo que un Exactamente. poco pasaba antes. Exactamente, eso es lo que yo percibo. Eh, Estuvimos, por ejemplo, tocando en Ipacaraí el domingo pasado, Ujú. hace 3 días, Sí. y yo no soy tan bueno en calcular la gente, pero yo creo que habían como 10.000 personas y todos cantando y Locura. estando eufóricos Claro. y éramos nosotros, ¿verdad? Tenían también a Salamandra, que son artistas locales de la ciudad, que le ven todos los días, Claro. ¿verdad? A ellos, pero igual estaban vibrando como si fuera que estaban los Rolling Stones, ¿verdad? Como si fuese la primera vez que en un concierto de Salamandra o de Paico estaban ahí. Exactamente, exactamente. Y eso está buenísimo porque no había un artista internacional, Claro. y Que siempre y no hace es, falta. incluso da la sensación, o daba la sensación, ahora ya no, y con varios conciertos de este tipo está cambiando, de que necesitabas para hacer un buen festival de música un artista internacional. Y ahora ya no es así. Exactamente. Y justamente eso nos demuestran este tipo de festivales tan Claro. multitudinarios y que realmente ves vibrar a la gente, ¿verdad?
no es que están nomás ahí porque es el Claro. aniversario de la ciudad o porque es Por compromiso, ¿verdad? Sino el por... compromiso. Claro, Y se ve que es porque realmente por gusto, claro. están por gusto. Y eso está buenísimo. Y me gustaría ir un poquito a tus inicios, que ya has contado la historia en otras ocasiones, Sí. pero ustedes empiezan en el 99. ¿Cómo se da esa simbiosis? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo fue esa secuencia? Realmente nuestra historia va mucho antes Mucho antes. porque nosotros, algunas personas saben, otras no, nosotros éramos metaleros. ¡A la mierda! ¿En serio? Exactamente, somos lobos vestidos de corderitos. Nosotros ya tocamos juntos Ok, hace 6 o 7 años atrás, antes de armar Paico. claro. Entonces ya teníamos ese bagaje cierto en un nicho muy, muy Mm, específico de estilo sí, y sobre todo en Paraguay eran, eran los inicios claro. nuestros. Nosotros teníamos nuestros temas propios que eran todos en inglés y eh, tocábamos y abríamos para bandas más importantes que son bandas locales como Claro. Corrosión, por ejemplo, que era Sí. una banda muy conocida metalera. Entonces nosotros éramos como los que hacían la apertura, le hacíamos de telonero a las bandas y también aprendíamos mucho de ellos. Y estuvimos tocando ese estilo 6 o 7 años, los mismos cuatro Los mismos integrantes cuatro de integrantes de Paico, Baiko, más pero un cantando cantante, metal. más un cantante, ¡Qué cantando locura! metal, más un cantante. Inclusive llegamos a grabar un disco que se llama Rompe la piel. Ujú. En ese entonces mudamos el nombre, mudamos el nombre al español. En ese entonces ya nos llamábamos Raza. Raza, ok. El artista se llamaba Raza y el disco se llama Rompe la piel y está también dando vueltas por Ah, o sea que hay Spotify. material. Hay No es que material. se quedó en un disco duro por ahí. No, Eso está no. subido. Tuvimos la suerte de lanzarlo. Lo lanzamos en el 98, 99 aproximadamente. Creo que fue en el 99. ¿Y Y, cómo pasa cómo sucede ese paso al natural? Que y es com- totalmente otra cosa, vos ¿verdad? sabés que obviamente recibíamos muchísima influencia de todo lo que estaba pasando en Claro. Latinoamérica. En ese momento estaba Soda Stereo con Canción Animal, estaban Los Rodríguez y sus Sí. discazos reventando, Enanitos Verdes, Fito Fito Páez, estaba muy Charlie, fuerte. Molotov, Maná. En Brasil también había muchísima movida. Que Brasil es un eh, mundo aparte para la música, un mundo ¿verdad? aparte, pero lo que llegaba, Sí. llega fuerte Súper. también, ¿verdad? Entonces todo eso hace que nosotros empecemos a escribir también canciones que no tenían nada que ver con el estilo heavy Claro. metal, hasta que esas canciones se fueron acumulando, acumulando, acumulando y dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? Acá hay demasiado, Contenido. claro, ¿por qué no hacemos algo en paralelo? Porque nos empezó a gustar realmente Sí. tener esa apertura de poder componer cosas con más libertad. O por lo menos Claro. componer cosas diferentes a lo que ya estábamos escribiendo, que era muy, muy nichado. Y en eso a Rodrigo se le ocurre llamarla a todo ese montón de canciones paico, porque trajo el concepto que vio en un libro de botánica, que el paico es un yuyo que crece en la tierra, que tiene esa naturalidad de que al consumir te limpia el Claro. organismo, se toma en forma de té. Entonces como que cuadraba mucho con nuestro momento, ¿viste? Esto es algo más natural, Claro. más orgánico. Y nos gustó el concepto y bueno, ya le empezamos, hasta ya tenía nombre el proyecto. Qué Y se locura. fue dando Y así. eso en 2 años. Eso en 2 años, porque si el 98 sacaron, bueno, 3 años, si en el 98 sacaron el disco de heavy metal para el natural, que fue 2000, 2001, o sea, estamos hablando de que la conversión fue rapidísima y es difícil, me imagino, para un artista, incluso para el ego de una persona, salirte de esa identidad que estaba tan arraigada desde el principio, porque heavy metal, vos en esos momentos, yo a mi edad, te sentís muy identificado con lo que consumís. Y salirte de eso me imagino que también fue una conversación de horas, ¿verdad? Totalmente. Lo que pasa es que nosotros ya teníamos claro que queríamos vivir de la música. Claro. Entonces nos estábamos dando cuenta que con ese estilo, por lo menos en Paraguay, iba a ser bastante complicado. Ya habíamos terminado el colegio, ya empezamos a estudiar en la facultad. Y para armar Paico, nosotros Ujú. abandonamos la facultad, dejamos nuestros trabajos y nos empezamos a dedicar exclusivamente a la música. O sea, Claro.
apostamos full el proyecto a la banda, a ese nuevo, a esa nueva semilla que habíamos Claro. construido. ¿Por qué? Porque también ya teníamos como 6 o 7 años de experiencia en el estilo del heavy metal. Ya habíamos también recorrido muchas ciudades, Ujú. ya entendíamos un poquito cómo funcionaba la industria, eh, ya habíamos traído artistas de Argentina, de heavy metal, pero para tocar juntos. O sea que estamos como ya entendiendo cómo funcionaba todo, ¿verdad? El medio, El claro. medio. Y también nos gustaba mucho realmente ese nuevo estilo. Estaba pegando mucho el rock en español en esa época. Y nos sentíamos identificados Claro, también y sobre todo también cantar en nuestro idioma, ¿verdad? total. Que uno puede expresar mucho sus vivencias y todo lo que a uno le pasa, ¿verdad? Y todo Transmitir, ¿verdad? transmitir y ver que el receptor entiende también y a lo Total. mejor se identifica con lo que estás diciendo. Toda esa suma de cositas se dio a que nosotros le apostáramos fuerte al Claro. proyecto. Y eso es una apuesta tremenda. Estamos hablando de apostarle toda la música en un momento en donde la música, si ahora ya es difícil vivir de la música con todos los medios que tenés a tu disposición para divulgar tu arte, en ese momento era que tenías que pasarle un cassette a la otra persona. ¿Cómo era esa dinámica Nosotros, de promoción? vos sabés que realmente nosotros teníamos pensado ir afuera, Ok, porque sabíamos que acá era imposible, o sea, le veíamos muy difícil. Y si ponemos en contexto, el año en que nosotros dejamos nuestros trabajos, sí. abandonamos los estudios, la facultad, etcétera, etcétera, fue el año 99 en el cual se le asesina al vicepresidente de la República. Claro, Fue el claro, marzo Argaña. paraguayo en Sí, donde se mueren otra vez unas cuantas personas en la sí. plaza. A raíz de eso renuncia el presidente y sube el que era el presidente de la Cámara Del Congreso, del sí. Congreso. Son todas cuestiones que el país se queda muy inestable. Y vos tratando de salir con un proyecto musical para triunfar, era imposible. Lo que nosotros hicimos era también mucho nuestra inocencia, ¿verdad? Y con muchas ganas. Nosotros dijimos, bueno, en Estados Unidos está MTV. Claro. Y vamos allá. Así era la filosofía y también la locura de Claro. tener entre 19 y 22, 23 años, ¿verdad? Tener un sueño y tener ese hambre de la juventud, ¿verdad? Sí, y entonces lo que hicimos fue ahorrar, hicimos una banda provisoria de ¿Mm? covers que se llamaban Los Redonditos de Mandioca y Buenísimo. tocábamos covers de rock en español. Claro. Y empezamos a tocar en toda la temporada de San Bernardino, Sí. cuando eso se había abierto recién el bar Pirata Bar de Samber. Claro. Y ahí empezamos a tocar en muchas fiestas de universidades, en fiestas de colegio. Y así juntamos el Ujú. dinero para los pasajes y nos fuimos con el disco de Paico bajo el brazo sin editarlo, el Ok. máster. Y por si acaso también la banda de covers, ¿verdad? La banda de cover y por si acaso también habíamos estudiado folclore Ok. latinoamericano con un profesor que nos entrenó. Nosotros estamos entrenados para ir a un crucero o para tocar en Sí. un hotel, para tocar desde Guantanamera hasta heavy metal y rock en español y Lo que paico. sea, claro. Pero el principal objetivo era paico, era Total. lograr que la banda enganche, que la Sí. banda, nuestro proyecto principal enganche. Y estuvimos casi un año tratando, tocamos sí mucho con paico, tuvimos la gran oportunidad de que unos artistas paraguayos nos cedan su lugar en Univisión, que es un canal de Claro. televisión que produce Sábado Gigante con Don Sí. Francisco, produce Hasta Despierta ahora. hasta Hasta ahora. ahora, produce también el show de Cristina, Sí. produce Despierta América, que sería como la mañana de cada día o Vive Claro, la claro. vida. Entonces nosotros entramos ahí como músicos extras de los cantantes que venían a actuar a los programas. Por ejemplo, venía Sábado Gigante, El Puma, o Cristian Castro, o Miguel Bosé. Entonces, la productora llamaba a varios músicos. Muchachos, necesito a un Sí. bajista y al baterista, porque Claro. viene Miguel Bosé. Y entonces nosotros teníamos también esa fuente de ingreso Claro. económico que nos permitía subsistir, más los showcitos que logramos Claro. enganchar con Paico. Y así estuvimos un año hasta que se estaba venciendo nuestro permiso, nuestra Ok. estadía, y teníamos que volar o salir y entrar de nuevo, o ver qué hacer, ¿verdad?
habíamos recibido una invitación para ir a tocar a una expo en Alemania. Ah, mira. Entonces la idea era salir de Estados Unidos, Sí. ir a Alemania y después ver si entrábamos, qué hacíamos. Estábamos en un impasse porque tampoco pasaba mucho con Paico, Ok. que era lo que nosotros queríamos realmente. Claro, y en ese momento estaban, entre comillas, cómodos con las oportunidades que tenían de los shows, esta oportunidad musical que, por ejemplo, lo hace Jimmy Kimmel, ¿verdad? Que tiene, estos late night shows que tienen sus músicos o que hay invitados artistas y tienen, por supuesto, la banda de fondo. Exactamente. Ese era el laburo en ese momento, Ese era el ¿verdad? laburo, pero no era nuestro objetivo principal. Total, total. Estábamos súper agradecidos con la Ujú. oportunidad, pero veíamos que pasaba el tiempo y con nuestro proyecto que era Paico no estaba pasando mucho. Claro, Entonces, al volver a Paraguay, se cae la invitación de Alemania porque al final contrataron músicos paraguayos que estaban en Europa y no es que claro, claro. llevaban músicos de Paraguay y nos quedamos ahí como que sin saber qué hacer. Y ahí fue cuando Willy Suchar nos Sí, plantea, muchachos, mientras ustedes piensan dónde van a ir a triunfar, ¿por qué no? Yo no les edito y no les lanzo ese primer disco que ustedes ya lo tienen grabado, sí, lo tienen bajo el brazo ahí hace más de un año y no lo sacaron, no lo claro. publicaron todavía y vemos qué pasa. Y así fue como nosotros entonces a partir del año 2000 con Kamikaze Records, que era Sí, el sello que Willy estaba armando en ese momento, lanzamos el primer disco. Y ese primer álbum que se llama Al Natural, sí. que tiene canciones como Mítico, Curuzubera, mítico. Piraretá y un montón de otros éxitos, explotó así, pero muy rápido y muy fuerte y nos catapultó rápidamente a estar sonando en radio, en televisión, las marcas se empezaron a acercar Ah, mira, para aliar su marca a Paico. a la banda, a Paico, al nombre, giras por el Claro. interior. Y ahí todo pasó tan rápido que fue un terremoto y O nos sea, quedamos acá. Nos queda- le explotó en la cara, básicamente. Le nos movió el explotó. piso y no fue como esa proyección. No fue, claro, porcentual, No sino que fue fue un porcentual. disparo. Fue un disparo gradual, perdón, fue un disparo No gradual, no ¿verdad? gradual y hizo que nos quedáramos acá. Y a partir de ahí fueron disco tras disco, gira, show, hasta que hoy estoy aquí. Claro. Y, Hablando en el podcast. sí, y ¿cuál fue la primera experiencia en Europa, además por supuesto, la experiencia en Estados Unidos como Paico? Porque habías contado también que fueron contratados por la FIFA en el 2006 en una gira por el tema de la Copa del Mundo. ¿Cuál fue la primera experiencia? Ahora que vuelven en un mes, en semanas, ¿verdad? ¿Cuál fue la primera experiencia de Paico en Europa? Fue increíble. Imagínate esta, esta, esta conjunción de Sí, fútbol, sí. música, rock y Alemania, cerveza. Birra, uff. O sea que ahí tenés el paraíso. Y nosotros fuimos a tocar, hicimos un show, creo que eran 13 o 14 ciudades. Lo que hizo, lo que hizo el Estado, un Estado de Alemania, Sí. fue montar shows con pantallas gigantes para que la gente que no tenga tickets para Claro. ver los partidos puedan verlos en lugares públicos. Claro, FanFest, así Una fanfest deportivos. gigantesca en muchísimas Qué ciudades. locura. Y entre partido y partido actuaban bandas de los países clasificados Sí, al mundial. Y eso lo hacían girar por un montón de ciudades. Es claro. así que conocimos un montón de ciudades, artistas. Fue una experiencia increíble. Y lo más loco de todo es que llegamos a una nueva ciudad y los locales, los productores locales, lo primero que preguntaban, ¿y de dónde vienen? Y ponele, Claro. venimos de la ciudad de Düsseldorf. ¿Probaron su cerveza? Sí, probamos. Bueno, ahora prueben la nuestra, a ver cuál les gusta más. Y, ¡pa! Y nos regalaban todo, era Yo impresionante. nunca estuve en Alemania, pero hace poco estuve en un Oktoberfest y me fue al carajo. O sea, con la cerveza. Encima te dan esta chop de litro. Y me imagino también tenés anécdotas así en Alemania que eso subiste a tocar así medio. Uf. Tenemos anécdotas de todos los colores, porque cuando después de hacer todo el tour, nos quedamos libres creo que 2 semanas Sí, antes de ir a España, porque en España sí teníamos claro. otros shows. Y fuimos para Berlín. Ok. Y ahí estaba
toda la movida, toda la joda, estaba toda Europa metida ahí por el Mundial, era una locura. Es cierto lo que dicen de su cerveza, que es literal mucho más fuerte que la de acá, que allá creo que tiene 9%. Yo creo que hay de todo Ok. y lo que me di cuenta es que hay mucha cerveza artesanal que como no tiene conservante, vos estás Claro, tomando algo mucho más puro, puro, ¿verdad? sí. Y quizás más, con más Con más cuerpo sustancia, y ¿verdad? no tan Sí. industrial. Pero también está la birra industrial, pero hay de todo. Y en Berlín lo que hicimos fue, tocamos a la gorra en las Ok. veredas y en una hora y media recaudamos cerca de 200 euros. ¡Qué Y locura! ese dinero era directo ahí a la despensa de turno a cambiarlo por A cerveza la joda, y ¿verdad? a continuar ese Hermoso. ciclo, ¿verdad? Y era una Hermoso. joda total, toda Europa metida, una fiesta con todas las nacionalidades, cada uno apoyando a su país. Sí. Y fue increíble, realmente Ojalá fue lo una vivamos de experiencia. nuevo ahora en breve, ¿verdad? Ojalá, Ojalá por lo vivamos así. supuesto, Porque claro un que mundial sí. es otro ambiente, es Y otra cosa. sí, y sobre todo en países donde sienten el fútbol Claro. tan a flor de piel. Que Alemania es uno de los países más futboleros del mundo, ¿verdad? Ahora en Estados Exactamente. Unidos, bueno, pero Estados Unidos es lo vi del mundo. Entonces te vas a encontrar de todo, ¿verdad? Claro, va a ser diferente, Sí, pero total. creo que igual es un gran país en donde hay demasiadas atracciones para hacer. Va a estar bueno. Ojalá que nos vaya súper bien con Albirroja. Sí, ojalá que sí. Y hay un poco de ese hambre y esa magia del inicio en cómo hacen su proceso creativo ahora, en cómo desarrollan ahora su proceso creativo. Yo qué sé, se meten al estudio 4 o 5 horas a grabar a experimentar, a improvisar. Hay un poco de ese hambre del inicio. Sí, y más inclusive porque como los cuatro Ujú. componemos, siempre es un problema definir o decidir cuál de las semillitas es la que vamos a convertirla en canción, Claro. cuál es la que vamos a trabajarla, ¿verdad? Y hay demasiados. Y cada uno tiene cada semillita, es como un hijo que Ujú. tenés que elegir tu preferido y hacerle crecer, ¿verdad? Es complicado, ¿verdad? Porque hay demasiadas canciones, hay muchas, muchas, muchas. Y también hay un proceso democrático ahí dentro del grupo seguro para decidirte y para Siempre ese es un desarrollar. problema. Por eso que últimamente estamos trabajando con productores, Claro. entonces le tiramos la pelota. Bueno, fuerza, Elegí, quédate a hermano, cargo. dale. No, él eligió, él eligió. Exacto. No, y ahí muchísimo conflicto te pone bajo la mesa, que es lo mejor, ¿verdad? Sí, imagínate que ahora solemos escuchar demos de canciones que quedaron fuera Sí, y de repente parece que le hace clic. ¿Y esta claro, canción por qué no entró? Si está buenísima, no sé qué. claro. Y bueno, y en su momento no nos gustó y no entró y ahora nos gusta y todo es así. Es cambiante, ¿verdad? Es re dinámico, como Sí. dicen ahora. Y me imagino que, bueno, justo ahora hicieron una reedición de un tema mítico, mitiquísimo. ¿Cómo es el proceso de... ¿El productor Mike vino y les dio la idea o ustedes se acercaron? ¿Cómo fue esa simbiosis? Vos sabés que con Mike empezamos a trabajar en varias canciones, ¿Mm? muchas propias, Sí. y le comentamos a él la idea de lanzar en el marco de los 25 años, Ok. porque queremos celebrar un año entero de celebraciones de octubre de este año a octubre del 2026, Ah, buenísimo. ir lanzando rarezas, ir lanzando cositas, Tipo inéditos. inéditos, colaboraciones, remakes. Sí. Y él se quedó con eso. Y mientras trabajamos un tema propio, un tema nuestro, Ujú. a él le atrapó Caos Total. Y él Ok. sintió, tuvo el llamado de que él tenía que hacer ese remake. Y nos empezó a mostrar todos los bocetos que tenía. Y uno de ellos fue espectacular. Y nosotros le dimos rienda suelta. Mike, vos sos un Claro. genio, viejo. Nosotros no queremos contaminar esta genialidad que estás teniendo ahora. Vos metele y confiamos plenamente en vos. Y que salga lo que salga, ¿verdad? Claro, No claro. queremos influir ahí en ese proceso de... Vos Exactamente. metele, vos cociná. Vos cocinás, vos metele y cuando empezó a estar listo nos llamó, nos mostró y nos pareció espectacular. Era algo súper diferente que Claro. no se nos hubiese ocurrido a nosotros. Y ese fue esa es la magia de tener algo muy diferente, de tener algo íntegro totalmente, una genialidad íntegra y de la mano de Mike Cardoso que lo admiramos muchísimo, es una persona que está hace muchísimo tiempo empujando Claro. el carro del rock nacional y que por fin tenemos la oportunidad de trabajar juntos. ¿Y qué te pasa ahora al escuchar Al Natural, por ejemplo?
Que me imagino que a veces es como que depende de cómo te toque, ¿verdad? Depende del día. Pero ¿qué te pasa ahora al escuchar esos temas del inicio? Siempre me acuerdo el estudio donde grabamos. Nosotros grabamos en un estudio en el Yacht y Golf Club. Ok. O sea, no en el Yacht, pero sí camino al Yacht. Sí. El estudio era de Willy Suchar y Dani Durán. Ujú. Era en la casa de Dani Durán, una casa súper gótica, una casa rara, porque él era arquitecto. Tipo Entonces, bohemia. sí, era una casa muy, muy loca. Tenía una forma de un barco, pero en el subsuelo tenía como tres ambientes. Hija, puta, qué raro. eh, Qué loco. Así de estilo dórico, jónico, así muy raro. Y en uno de esos ambientes estaba el Sí. estudio. Y nosotros teníamos que llegar hasta ahí. Me acuerdo que nos íbamos en bus, nos íbamos en micro, llegamos hasta la entrada de ahí del Yacht y de ahí teníamos un micro interno otra vez que era un micro circular que daba la vuelta a toda esa zona del Yacht. Y ahí Sí. teníamos que llegar hasta el Hasta el estudio. estudio. Y escucho el natural y me acuerdo de esas épocas que Te transporta a esos me momentos, transporta a ¿verdad? esos momentos donde estamos construyendo ese disco, estamos construyendo ese álbum en donde también teníamos invitados especiales con los vientos. Willy Suchar produjo algunas Claro. canciones, estuvo Rodolfo Brugada en la parte de ingeniería de sonido, también aportando en la producción. Y nosotros ahí soñando con Claro. nuestras canciones. Yo me acuerdo que a Willy le habíamos dado un cassette antes, ¿verdad? De grabar Ujú. un cassette. Creo que tenían como 30 o 32 canciones, Sí. de las cuales se eligieron las 13 que se Claro. grabaron al natural, que fue el disco El al hijo. natural. Y me acuerdo todo, Y todo vos, eso. vos le diste un cassette y claro, y él eligió las músicas y fue produciendo y fueron ahí fabricando eso. Sí, entre todos en realidad elegimos, pero nosotros le queríamos mostrar a él para tener su Claro. opinión, ¿verdad? En ese entonces, él era un referente gigantesco para Sí. nosotros, una persona que tenía mucha experiencia, él nos enseñó y nos ayudó muchísimo. Entonces para nosotros tener su opinión era muy importante porque por Total. ahí, viste, a vos nomás te gusta mucho, pero después le pasaba a otro y Claro, tenés la cruda vos verdad. tenés un sesgo. Y Claro, más cuando es una persona profesional y con tiempo y con cancha, ¿verdad? Él te va a decir sin ningún problema, che, ¿sabes qué? Esto sí, esto no. claro. Es como que Al fin y al cabo es objetivo, pero te ayuda, ¿verdad? Es como que tu mamá te presenta y mi hijo churro, buen mozo. Siempre, vos sos el ídolo de Vos tu sos el mamá. ídolo, Sí, a pesar de todo, pero a ¿verdad? pesar de todo. Bueno, entonces nosotros queríamos saber si realmente éramos los ídolos o no tanto, Si ¿verdad? eran lindos, Claro. era hermoso. Y pudieron trabajar con él, ¿verdad? Pudimos trabajar con él. Realmente nos dio muchísima libertad Ujú. con ese disco. Él hizo los arreglos de algunas canciones, pero nos dio muchísima libertad. Y ese disco, según la opinión de mucha Ujú. gente, hizo que haya un antes y un después en la música joven en el Sí, Paraguay, porque a partir de ahí se abrieron muchas puertas. claro. Si bien Para, siempre... para vos es el mejor. Y es un disco muy importante. Ok. El mejor yo creo que uno siempre, como músico por lo menos, tiene más cariño a lo nuevo, ¿verdad? Claro. Porque quizás es su hijo más nuevo, Sí. es más fresco al El menor, oído, ¿verdad? el El mimado. menor, ¿verdad? El que no está tan acostumbrado a escuchar, Sí. el que nació recién, Sí. ¿verdad? Entonces, como que al viejito le deja un poco de... Pero ese es un disco muy importante, porque a partir de ahí, la música joven hecha en Paraguay empezó a sonar en radios en horarios Sí. importantes, nos empezaron a convocar a programas de televisión, cosa que no era tan frecuente. Eso te iba a preguntar, el tema de la promoción, porque es un mundo otra vez. La promoción para un artista no te diría que lo más importante, pues lo más importante es el arte, pero la promoción es transmitir lo que hiciste, si ese es tu fin. Y en ese momento vos me dijiste, pasaste por todas las etapas, desde el cassette hasta el CD, hasta el disco, hasta el streaming. ¿Cómo es, cómo era en ese momento el tema de la promoción? Ahora, por supuesto, tenés Spotify, Instagram, Sí. te puedes autopromocionar, incluso puedes pagar vos publicidad en TikTok, ¿verdad? En ese momento era muy diferente. En ese momento era muy precario. Lo Sí, que hacíamos con Willy era dejar los singles en las radios con una carpeta claro, y la biografía. Lo bueno fue que las canciones conectaron muy rápido en la claro, audiencia. Y eso hizo que las radios no tengan otra salida que seguir poniendo, porque la gente pedía. claro. Yo creo que llegamos en un momento muy oportuno en donde la gente necesitaba un ídolo nacional, un ídolo Sí, local, un grupo que tenga, qué sé yo, desfachatado, pero sí, con camisas Opoí.
Porque cuando eso tocábamos con las camisas a Opoí, que quizás en ese momento la paraguayía no era tan moda. Claro. Al contrario, era como visto como medio un poco viral. Ay, vos Sí. tenés esa camisa de que usan los viejos más o menos, ¿verdad? Y Sí, nosotros, los cantantes de polka, ¿qué es lo que claro, te...? claro, que Sí. no era, no te representaba, o no representaba a la juventud. Sin embargo, nosotros nos poníamos y tocábamos en los inicios tocábamos con esa pilcha, con esa Sí, pinta, y las entrevistas las dábamos así, y nos íbamos así a los programas de televisión, y eso empezó a generar un sentimiento de patriotismo también claro, totalmente. junto con la música y un poquito la vestimenta, quizá al inicio de lo que un poquito después se consolidó como valorar más lo nuestro, ¿verdad? Total, total. Sí, es la identidad, ¿verdad? La construcción de la identidad. Algo que me interesa muchísimo, y más preguntarle al artista, ¿verdad? Porque está este estigma de que, no, el artista es dependiente de la inspiración para trabajar. Y al fin y al cabo un trabajo, o por supuesto que no va a ser como un trabajo normal de 8 a 5 de la tarde, que tenés que hacer trabajos automatizados, pero ¿cómo es la disciplina del artista? Vos tenés horas en el día en donde decís, hoy voy a escribir, o hoy voy a tocar, o hoy me voy a meter al estudio. ¿Cómo funciona eso? Yo tengo sí horas para practicar Ok, porque me gusta estar en forma, me gusta afilado, ¿verdad? afilado, me Sí. gusta disfrutar los shows y no estar tan pendiente de no errar, de Claro, no pifiar, ¿verdad? Me gusta que fluya bien ujú, y disfrutar, ¿verdad? total. Eh, sentir a la gente, mirar, vibrar con la gente, estar atento a qué gritan y responderle. Claro, claro. Y si Divertirte, ¿verdad? divertirme, y si uno no está bien entrenado, bien ensayado, eh, como que te perdés más en tu mundo tratando Sí, de no pifiar a claro, estar claro. disfrutando. Ahora, para la composición, mucha gente, muchos capos, muchos sabios, dicen que es interesante tener una metodología Ujú. y sentarse por lo menos 2 o 3 horas al día a buscar esa musa. Aunque no Claro. salga, Buscas. hacer el ejercicio, ¿verdad? Yo me encantaría tener esa disciplina, no la tengo. Ujú. Lo que yo hago es cuando algo me suena bien, tengo mi celular siempre y grabo con voz. ¿Tenés tu grupo contigo, solo contigo? De que envías cosas, te envías a vos mismo. Ah, no, no tengo, pero Tenés que hacer eso. Buenísimo. tengo La grabadora de la sonido, grabadora de ¿verdad? Claro. sonido y grabo ahí las Sí. ideitas y le voy poniendo un título que es lo que medio Claro. me surgió en el momento, ¿verdad? Le pongo coro rock pop Claro. o guarania, verso guarania, ¿verdad? Lo que en ese momento Te nació y me vas nació. repasando después. Y voy repasando Claro. después cuando tenga un tiempo y cuando también tenga esa Ujú. predisposición. Creo que es mucho un estado de ánimo también. Claro. Y hay otra cosa que te quiero preguntar en cuanto a lo creativo. Todos somos, y más cuando empezás, todos somos copias, entre comillas, de nuestras influencias hasta que encontramos una identidad y la construimos. Hoy en día notas que hay más, o sea, con los grupos que salen, ¿se nota mucho eso o ya te das cuenta de que buscan su sonido desde el principio y lo encuentran? ¿O sentís que hay más de ese ejercicio de copia y copia? El rock yo creo que siempre fue Claro. rebelde, siempre buscó esa identidad, esa eh, integridad Ujú. musical, ¿verdad? En su sonido, en sus letras, en su vestimenta, ¿verdad? En los otros géneros sí veo que hay un copy-paste y Total. no sé si está tan bueno, ¿verdad? Sobre todo mucho en el urbano, en el reggaetón, quizá en la cumbia también. Creo que se le podría dar una vuelta de rosca y tener un poco más de identidad. Sí, hoy en día es como que parece que a los artistas, a ciertos artistas, es como ChatGPT, ¿verdad? Vos le pones un prompt y te suelta un cuadro y parece que ves el mismo cuadro siempre, ¿verdad? Es salvo obviamente excepciones. Pero parece como que se da esa dinámica. En el rock, yo escucho a Paiko y es Paiko, me suena a Paiko, ¿verdad? Pasa lo mismo con otros grupos. Y con el género urbano sí es como que se da más esta industrialización, de que está comiendo la misma hamburguesa, parece que, con un Imagínate, toquecito. imagínate los artistas argentinos urbanos con ese acento fuerte de español Sí. que tienen, ese acento fuerte del castellano, tratando de imitar a un centroamericano, ¿entendés? Claro, nada que A ver. un dominicano, a un puertorriqueño. Es muy loco, ¿no? Sí. O sea, a mí me choca, ¿verdad? Y no sé si está bueno.
¿Te recuerda un poco a cuando había bandas en Latinoamérica cantando en inglés? También, Canciones de rock. claro, es cierto. Quizás es un poquito la misma filosofía, ¿verdad? Claro, porque siempre vas buscando, ¿verdad? De afuera, vas buscando de afuera. ¿Y cuáles son las bandas que más influyeron en vos? Mira, yo escucho de todo. Sí, Y ahora que tenés esa facilidad de con Spotify descubrir nuevos sí. artistas, nuevas movidas. Ahora incluso eh, con IA, en Spotify hay un vi, DJ de IA que vi. yo suelo usar y ahí Sí. joyitas encuentro, ¿eh? Joyitas, sí, re. En relación a lo que te gusta, te va dando recomendaciones. Exactamente. Y me gusta perderme Sí, en esas joyitas, en ese. Viste que hay un mix también, tipo tu Daily Mix, sí, que está buenísimo, ¿verdad? Te está tiran buenísimo. cosas. eh, Escucho también lo que me recomiendan. Y después los clásicos de siempre, ¿verdad? Claro. Beatles, Rollins. Me gusta Jamiroquai, me Ujú. gusta el heavy metal también. Me gusta el folclore. Estoy siempre atento a muchas cosas. O sea, vos sos el meme de mi playlist es encontrar de Black Sabbath hasta Cumbia Juan, ¿verdad? Está Así encontrar buenísimo ese meme. de un extremo al otro. Sí, totalmente, No tenés totalmente. problemas en cuanto a escuchar. No tengo Sea lo que problema. sea. Lo que no escucharía tanto es el reggaetón Claro, y alguna que otra música urbana. Eh, no sé, no me atrae por ahora, por lo menos. claro, no te transmite lo que te Exactamente. transmiten los otros géneros. Sí. ¿Y cómo ves a las nuevas generaciones en cuanto a la música? ¿Ves que hay mucho talento? ¿Se tiene que rascar un poco y encontrar? ¿O cómo ves a esta nueva ola de artistas? Veo que hay de todo. Hay ¿Mm? mucho más músicos académicos también que antes. Por Sí. lo menos antes éramos todos más callejeros, Autodidacta, wow. autodidactas, más orejeros. Ahora veo que hay muchísimos músicos buenísimos académicos. También veo que hay muchos otros estilos que antes no había, desde Claro. pasando del hip hop por el rap o drum and bass. Sí. Bueno, eso no teníamos antes. Yo creo que nosotros como país estamos a punto de ser descubiertos en manera musical, en muchos géneros. Sí. Tenemos ya, me parece, la selección nacional bien completa en todos los puestos, en todos Total. los géneros. Y en cualquier momento va a llegar Explota. nuestro turno. Así como el turno de Colombia, quizás ahora, Claro, como lo fue Argentina, como lo ¿verdad? fue Que Argentina. Argentina nunca realmente salió del pedestal de la música latina o de la Sí, música en español. sí, Pero es como que se fue apagando un poco y después otra vez reventó. exactamente. Se dio esa dinámica. Y nosotros somos esa joya oculta, ¿verdad? Así como el secreto mejor guardado, así como la Claro, carne. En claro. cualquier momento el mundo se va a dar cuenta que nuestra carne también es muy rica. Y es muy buena. Y por eso, y es muy buena también. ¿Cómo ves esta nueva forma de hacer música en cuanto a... ¿Te llegaste a usar ChatGPT para escribir letras? ¿Llegaste a usar ese tipo de herramientas? Yo escribo, en la pandemia me empecé a formar como decimista, se Ok, llaman los poetas que escriben en forma de décima, ok. que es una manera de poesía que tiene ciertas estructuras que ya vienen del siglo XV Sí. y es la manera de escribir. Entonces aprendí a hacerlo Ujú. de esa manera y empecé a escribir un montón y lo publicaba en redes Sí. sociales, ¿verdad? Tengo creo que cerca de 100 décimas por ahí dando vueltas. Y probé con ChatGPT y no me gustó Ujú. tanto. Sí hace la rima donde tiene que hacer, pero se pierde un poco en Claro. la, En la construcción, en la ¿verdad? construcción, en el campo semántico. Sí. De repente no tiene mucha relación una cosa con otra. Ujú. Sí está todo estructuradito como tiene que ser. eh, la regla que tiene que usar la usa, pero el sentido no. Por lo menos por ahora no la está. No tiene ese toque que sí le daría a una persona, ¿verdad? Exactamente. Y me imagino, en breve vas a escuchar ahí a Paiko cantando reggaetón con IA. La Tu otra vez me voz. mandó un amigo, me mandó un amigo unas versiones de Little Baby, una canción Sí, nuestra. Primero me mandó una versión y yo pensé que él hizo en su estudio. Ay, qué bueno está, con coros de chicas. sí. Después me envía otra versión muy parecida, pero ya con un ritmo cambiado. Dije, no, me está farreando.
Y sí, era una IA que él la metió y metió la original Qué y loco. le habrá tirado un prompt. Bueno, Sí. modifícame de esta forma, haceme de esta ¿Y qué te forma. pasa con eso? ¿No te da medio miedito así por el arte La en verdad sí? que sí, estamos ante un quiebre Sí. absoluto y total en donde cualquier persona que tenga la habilidad de manejar un prompt va a poder escribir o construir una música. Hace poco vi una noticia de que salió en Estados Unidos la primera actriz hecha totalmente por IA y la actuación es un arte. O sea, yo no vi nada, por supuesto, pero que imagínate que siga aprendiendo y que se siga desarrollando. Va a haber artistas con fanáticos mundiales hechos solamente con IA. Es medio, no sé, y con lo que consume la gente, ¿verdad? Que la gente te va a consumir lo que sea. Te da más miedo incluso, ¿verdad? ¿Dónde va a quedar? ¿O vos pensás que igual va a faltar siempre ese factor humano, esa esencia que le ponemos las personas? Yo creo dos cosas. Uno, que con la música es diferente porque hay mucha audiencia que quiere creer en su artista. Ok, Entonces, aunque le plantees un holograma de un nuevo exitoso pop star, a cierta audiencia no le va a convencer, porque va claro. a preferir siempre creer en el artista, en su magia, en su mensaje sincero, en su Claro. mensaje único. Empatizar con ese mensaje, ¿verdad? Exactamente, cosa que no pasa con el actor, porque el actor nunca es él mismo, siempre está actuando el papel de alguien. Entonces es más complicado para ellos. Ahora, por otro lado, yo creo que van a haber público para todo. Sí o sí va a aparecer un artista de IA con un holograma y sí o sí va a haber muchísima gente que lo va a consumir y que se va a ir a sus shows y que va a Total. comprar su merchandising y que se va a enamorar de ese artista, aunque no exista humanamente. Yo creo que eso va a pasar. Pero también va a estar la otra audiencia que va a preferir Claro, creer en siempre su artista lo humano. humano, ¿verdad? Lo Sí. humano. Y va a pasar y van a ser cambios en a los que vamos a tener que adaptarnos todos, ¿verdad? Sí, exactamente. Ahora, con la parte de la actuación, sí creo que ahí va a haber otra dinámica, ¿verdad? Porque, eh, Claro, el guión también, ¿verdad? claro, Ahí, y el actor siempre actúa un papel, ¿verdad? Entonces, si ese mismo papel lo puede hacer una IA y a la gente le copa, bueno, el actor, bueno, vamos a ver qué pasa. vamos a ver qué pasa, claro. Por ahí vemos, yo qué sé, Avengers 2030 con Marlon Brando revivido y no sé, anda a saber lo que puede pasar, ¿verdad? Totalmente. Una locura lo que estamos viviendo. Justamente hoy vi un reel que el VO3 de Ujú. Google ahora está permitiendo hasta un minuto Sí. de... Sí, yo lo usé hoy, de hecho, Sí, para hacer una publicidad en la empresa en la que laburo sí, de un oso cuidando un auto. Y era una locura sí, lo que te saca. Es una sí. locura lo que te saca. Realmente es una barbaridad. Vos podés pedirle, creo que hay restricciones en cuanto a personas o a personajes públicos, pero otra vez vos le podés mandar una foto y decirle, haceme algo, alguien parecido a esta persona y te saca Michael Jackson bailando en Sajonia, ¿verdad? Es una locura. Sí, Es una locura sí, realmente. Y antes de cerrar la entrevista, no te quiero más sacar más tiempo, Enrique. sí, Quiero pasar a la parte más ociosa, ¿verdad? sí. Que también te va a poner medio en apuros con este tipo de preguntas. La Ok, mejor época de la música. Vos sos hijo de los 90, me imagino, pero sí. también escuchás, por supuesto, 70, 80. ¿Cuál te parece a vos la mejor época de la música? Y yo soy noventoso, en todo Ok, sentido, porque mi adolescencia la vi en los 90. Imagínate, claro. cuando yo estaba en el colegio, lanzó Metallica su disco Negro, lanzó Pearl Jam el disco Ten, Sí. Soundgarden su mejor álbum, Red Hot Chili Peppers su mejor álbum, Use Your Illusion uno Use y Your 2. Illusion 1 y 2. Imagínate todo Sí. eso en tu cara en meses de distancia. Claro, Nirvana, tenés ahí. Nirvana Nevermind. Y si tenemos en español, tenés a Soda Stereo con Canción Animal, Fito Páez con El amor después del Desde el amor. Sí, amor, sí, sí. Molotov con sus hits, Maná, Jorge Drexler. Entonces eso te marca. Otra cosa, Ujú. todo lo que fue el dance de los Claro. 90, todo lo que fue la música house de los 90, eso fue la puerta de lo que hoy conocemos como el techno Claro. El house, de o el hecho, house, ¿verdad? El sí. house de los 2000. Todo eso nació en los 90, o por Sí. lo menos se fue desarrollando con Claro, mucha fue una fuerza. época de transición que en esa transición se construyeron cosas impresionantes, ¿verdad? Impresionante. Todo lo que vino
esa mutación del glam rock al grunge. Claro, claro. Imagínate nosotros, vos estás en el colegio y sales Stone Temple Pilot, Alice in Chains, Sí. todas esas bandas así emblemáticas que cambiaron básicamente el mainstream del mundo en Y ese encendieron momento. una generación, ¿verdad? Encendieron Esa es una otra. generación, exactamente. Total, y en ese mismo, claro, porque vos te identificás mucho con lo que te llega y con lo que te transmite en el momento en el que te lo transmite, ¿verdad? Y me lo dijo Mario, el tío Mario, hace poquito en la entrevista que tuvimos, que en los 90 pasó esto de que había tanta energía acumulada, parece que explotó en ese momento. Explotó. Los 90 fue como una explosión musical de una energía creo que nunca antes vista, ¿verdad? Porque la energía era lo diferente, no tanto la melodía o la construcción, la composición, sino la energía que sentís en la música de los 90. Parece como que quiere explotar todo el tiempo. Totalmente de acuerdo. Muchísimo talento Sí, en todos los géneros y, y nuevas tendencias que se iban formando. claro. Decime un disco que marcó tu vida, Uf, y al natural, al natural. Paico Ok. al natural. Paico al natural, perfecto. Decime, ¿tenés un placer culposo musical? Que vos me decís, no te gusta el reggaetón, pues qué sé yo, suena algún Bad Bunny, o no sé, algo que vos digas, uff, Te cuento una canción. Toda la vida, más conocida por la versión de Emanuel. ok. Sin embargo, el autor original es un italiano que se llama Lucio Dalla. La canción Toda la vida. ¿De quién es? Nosotros la conocemos como por la versión de Emanuel. Ok, ese es el placer culposo, entonces. Exactamente. Guilty Perfecto. pleasure. Y decime una banda paraguaya que te inspira o que te parece que merece más atención. Me inspira Salamandra, me Ujú. inspira Revolver, Flow, Villagrán Bolaños. Más atención yo creo que se merecería la nuestra. Sí, Es una banda súper completa donde cantan entre muchos. Creo que está creciendo de a poco claro. y se va a volver una gran banda muy pronto. Perfecto. Y por último, ¿qué se viene para Paico? Paico celebramos los 25 años un año entero, de octubre del 2025 a octubre del 2026. Vamos a ir lanzando canciones sueltas con muchas sorpresas. ¿Mm? Todavía no vamos a hacer un álbum porque un álbum denota el que las canciones tengan un hilo conductor unas de Claro. otras. Sí, entonces, al lanzar canciones sueltas, uno está eh, más Claro, descontraído. vos sos más de concepto en cuanto a los álbumes. En este momento lo que necesitamos es celebrar, Ujú. necesitamos disfrutar, necesitamos que la canción fluya, que los nuevos lanzamientos fluyan independientemente a qué sonido o género tenga, que no dependa de lo que se lanzó antes o lo que se va a lanzar después, que cada cancioncita tenga su mundo, Claro. tenga su integridad, porque eso a nosotros nos va a relajar y nos va a dejar Celebrar. despreocupar y nos va a permitir celebrar. Imagínate que en junio lanzamos un tema propio nuevo que se Sí, llama Al Son del Corazón, que es completamente diferente al lanzamiento que acabamos de tener, que es claro. el remake de Caos Ah, total. Total. Y como son singles, no hace falta que tengan un hilo conductor ni una Claro. misma columna vertebral. Y eso hace que nosotros estemos relajados por ahora. Ahora, después de los 25 años, sí, yo creo que nos vamos a meter a hacer un disco. Y el puntapié inicial es ahora la gira en Europa, El ¿verdad? puntapié inicial es ahora en la gira en Europa. Por eso lo que están escuchando este podcast, que le avisen a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de colegio, a sus compañeros de facultad, que Paico va a estar tocando el 8 de noviembre en Madrid y el 9 de noviembre en Barcelona. Checa a todos los paraguayos, que no son pocos precisamente, que están allá. Si quieren un pedacito de Paraguay, acá va Enrique con Paico, que nunca decepciona. Les vamos a llevar un poquito del chipaguazú, del boriborí, en forma de música, en forma de sonido. Perfecto. Muchas gracias, Enrique, por estar. Espero tenerte pronto para, yo qué sé, un lanzamiento de álbum o en la gira de celebración de los 25 años de Paico. Y bueno, ya ustedes los veo en el siguiente capítulo de Etiquetas. Chao, chao, Enrique. Nos vemos, gracias. Adiós, adiós.